Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramtha. Y esta vez estamos con el libro azul de Ramtha, libro que se titula Nacimiento, Muerte y Reencarnación. Estamos en el capítulo segundo, la rueda de la reencarnación. Hemos visto varios epígrafes y vamos a tratar hoy el penúltimo epígrafe, el libro egipcio de los muertos. Bueno, evidentemente este título hace referencia pues, precisamente pues, a eso que es conocido como el libro egipcio de los muertos. Y todo esto tiene que ver con que en todas las tradiciones culturales, religiosas y sobre todo cuando ya hay pues una vocación un poco más profunda de espiritualidad en cada una de esas religiones, se trata en todas ellas, sin excepción, de esa asistencia que se le hace a los que van a morir antes de morir y cuando ya han muerto, en ese tránsito que supone que la conciencia abandona el cuerpo físico, lo hace en los otros vehículos aptos para transitar por las dimensiones a las que tiene que llegar, sexto nivel dimensional, el astral, y por supuesto, pues ese tránsito tiene algunas fases que es conveniente que la persona que fallece, la persona que transita, las conozca y tenga unas ciertas nociones de ellas, porque tiene que transitarlas hasta llegar al punto al que debe llegar. Y esto lo vamos a ver ahora mismo pues de una forma muy sencilla. Todo esto, por supuesto, nos lo cuentan todos los reveladores, de una u otra manera. Todos los reveladores descriptivos. Pues, por ejemplo, Set, por ejemplo, Ramtha, Tobías y Quirión también hacen referencias a ello, y Adamus. Y lo que nos encontramos es que cuando una persona fallece, bueno, pues lo primero que se encuentra es que en el otro lado tiene que poder reconocer qué es lo que está ocurriendo, darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo, porque en función de las creencias con las que una persona pues ha fallecido, ha transitado, pues se va a encontrar un panorama, un contexto, un entorno generado por él mismo conforme a las creencias que tenía de lo que se iba a encontrar. Pues bien, aquí hay un primer tránsito que esa persona debe salvar, un primer hito, un primer obstáculo, y es el de comprender qué es lo que está ocurriendo. Una vez que se ha comprendido qué es lo que está ocurriendo, entonces es sencillo. Pero imaginaos una persona que cree que cuando se muere, pues va al infierno y que está convencida de que él va a ir al infierno. Pues entonces lo que se va a encontrar inmediatamente después de morir es un entorno que parece el infierno. Y entonces, bueno, pues esto lógicamente pues le va a suponer un retraso, le va a suponer un retraso y le va a suponer afrontar pues un entorno, pues la verdad, bastante hostil, porque es lo que está proyectando con sus creencias. Si esa persona cree que no hay nada, pues se va a quedar sencillamente, una vez que muera, absolutamente, pues como inconsciente, pensando que se ha acabado todo y que no hay nada. Entonces, en realidad, la conciencia no desaparece, pero se queda inconsciente y se queda un tiempo. Ahí llegan los guías y tienen que hacer un trabajo muy importante para, desde las creencias de la persona, hacerle comprender que la cosa sigue y que no va al infierno, ni va a la nada, ni va a ningún otro sitio que no sea lo que en realidad tiene que ocurrir. Lo que en realidad tiene que ocurrir es que tiene que continuar, elevarse hasta el punto en el que pueda tomar una decisión con respecto a lo que hacer a continuación. Bien, ese es el final, tomar una decisión con respecto a lo que hacer a continuación. Para poder tomar esa decisión, tienes que haber traspasado una fase que es la fase del bajo astral, la fase en la cual tu conciencia, que está pues un poco aprisionada por la conciencia de masa, palabras de Ramtha, o la conciencia social a la que ha estado sometida en la Tierra,
pues tiene que lograr atravesar, y esto, cuando digo atravesar, es lógicamente desde un punto de vista mental, porque si no logra en esa asistencia primera que le van a hacer los guías para decirle, mira, no te has muerto, sencillamente has cambiado tu vehículo temporalmente, estás en el periodo entre vidas y lo que tienes que hacer es elevarte, recibir una serie de instrucciones para poder tomar una decisión en cuanto a qué hacer a continuación. Si esa persona que está transitando no lo recibe, no lo entiende, no lo comprende, se niega a ello, no escucha a los guías, pues es probable que se quede enredado en el bajo astral en vez de ir al alto astral, que es donde tiene que ir, ¿no? Entonces, primero, superar el contexto de las creencias, el contexto, el entorno formado por las creencias que tienes. Segundo, superar el tránsito de la conciencia de masa o conciencia social, el bajo astral. Y tercero, ya llegar a un punto en el que, bueno, pues ahí has ido haciendo caso de tus guías y ya entiendes que tienes que empezar a realizar pues lo que se realiza en esas recién finalizadas secuencias vitales. Una revisión de tu vida anterior, eso puede entenderse como el juicio, eso es lo que se ha trasladado como el juicio pues a las diferentes tradiciones religiosas. Luego, posteriormente, después de hacer esa revisión vital, ya se sabe qué acontecimientos no han sido resueltos de los que tocaba resolver en la secuencia vital anterior, no han sido resueltos, con lo cual, pues son acontecimientos pendientes de resolver. Y ahí se toma una decisión en cuanto a qué es lo que voy a hacer a partir de ahora. Entonces, ahí hay un rango de libre albedrío muy extenso sobre qué hacer a continuación, solo que, bueno, pues de alguna manera la persona recibe un asesoramiento de sus guías, pero es libre para decidir qué hacer. Y lo que ocurre en la Tierra es que frecuentemente, habitualmente, las personas que pueden hacer lo que quieran, pueden irse a otro sistema de realidad, pueden dedicarse a seguir revisando su vida anterior y revivirla tal cual, pero acaban finalmente pues decidiendo emprender una nueva aventura vital en la Tierra. Esto es lo que suele ocurrir. Los motivos por los que esto suele ocurrir no vamos a entrar porque son muy variados. Esto lo tratan algunos reveladores actuales, modernos, pero son pues bastante variados. Lo que pasa que para las personas que transitan, que mueren, que dejan el cuerpo físico en la Tierra, pues tienen algo que ver con precisamente pues el control que aquí en la Tierra se está ejerciendo pues precisamente para que las cosas no cambien, para que las cosas sigan igual, para que no haya una evolución espiritual, para que no haya una expansión de la consciencia, y eso es lo que le hace pensar a las personas que tiene que volver a la Tierra a seguir enfrentando retos, a perfeccionar su aprendizaje. Pues bien, sea cual sea la decisión que tomen, si esa es volver a encarnar, entonces se pasa a una fase final del periodo entre vidas, que ya es la planificación de la nueva secuencia vital, de la encarnación. Y entonces, bueno, pues ahí se recibe, por supuesto, asesoramiento, se realizan unos pactos con las personas con las que vas a planificar esos acontecimientos vitales que vas a tener para poder resolver los problemas que aún no se han resuelto en las secuencias vitales anteriores, y después de todo ello ya viene la nueva encarnación. Bien, todos los sistemas espirituales tienen lo que decía al principio, que es un asesoramiento, una asistencia, una preparación del que va a morir para que pueda realizar todo ese tránsito y llegar a donde tiene que llegar para poder tomar una decisión libre y sin condicionamientos. Esto es fundamental, libre y sin condicionamientos. Y poder tomarla recibiendo el mejor asesoramiento. Pero para ello tiene que saber qué es lo que está ocurriendo. Es lo que estábamos comentando al principio de qué es lo que ocurre cuando una persona se muere, si no sabe qué es lo que ha ocurrido. Sin embargo, si se va ya con conocimientos de lo que se va a encontrar, de lo que va a ocurrir, de lo que va a consistir, por raro que le parezca ese entorno, ya va con una creencia
que no va a ser limitante, que no va a ser condicionante, va a ser una creencia adecuada para realizar el tránsito de la mejor manera posible. Pues bien, esta asistencia, esta preparación que se realiza a las personas que van a morir, pues en el Egipto antiguo, en el Egipto faraónico, pues se conocía como el libro egipcio de los muertos. El libro egipcio de los muertos, pues es, pues bien, un conjunto de instrucciones que se le daban a la persona que estaba pronto su fallecimiento, incluso pues a los dignatarios de alto rango se les iba dando de por vida, porque eran, bueno, pues aquellos a los que, lógicamente, en aquella época, pues se les prestaba más atención. No fuese a ser que se fuesen a morir de una forma precipitada y entonces no pudiesen prepararse para ese tránsito. El libro egipcio de los muertos se escribía en papiros, se metía en los sarcófagos, incluso se dibujaba en las paredes de las cámaras funerarias dentro de las pirámides. Eso fue una fase. Luego se escribía en papiros y se le metía dentro del sarcófago con la momia para que tuviese siempre esa referencia de qué es lo que hacer, de acordarse en cada momento. Y entonces esta es la similitud que utiliza Ramta para hablarnos de lo que nos va a hablar en este capítulo. En este capítulo, precisamente, pues se va a ver, como vamos a ver a continuación, cómo un estudiante de la Escuela de Iluminación de Ramta, en una de estas audiencias, pues le va a preguntar a Ramta, le va a contar una vivencia que tiene y luego le va a preguntar. Y efectivamente, esa vivencia que tiene, pues tiene relación con esa preparación, esa asistencia, solo que en este caso no va a ser pre-mortem, sino post-mortem, que también se puede hacer. También se puede realizar un acompañamiento de la persona que fallece post-mortem. Eso hay que hacerlo, lógicamente, con técnicas de percepción extrasensorial. Pues bien, vamos a ver este interesante epígrafe, el libro egipcio de los muertos, penúltimo de este capítulo segundo, La rueda de la reencarnación, de este extraordinario libro, el libro azul de Ramta, Nacimiento, muerte y reencarnación. Dice así, empieza hablando el estudiante. Estudiante, mi padre murió en abril del año pasado, cuando yo estaba aquí asistiendo a un curso, ahí mismo en la Escuela de Iluminación de Ramta. Mi familia vive en la India y yo me enteré en casa de un amigo. Y cuando lo supe, quedé como paralizado, pero no me puse emocional. Sucedió, sigue relatando este estudiante, a Ramta, durante una sesión vespertina a la que se nos invitó. Y yo lo supe en la mañana, el primer día. Entré en mi enfoque y sentí que casi me fui hasta allí. Bueno, pues esta persona se entera de que se muere su padre y entonces, bueno, pues entra en trance y cuando entra en trance, pues conmovido por esa situación, dice que no se puso emocional, pero que sí, que se quedó como paralizado, entra en trance y relata lo que sucedió a continuación. Entré en mi enfoque y sentí casi que me fui hasta allí. Fue un sentimiento inmediato y que estaba en el cuarto, en su habitación, y su cuerpo yacía ahí, y a él lo vi en una esquina. Pues bien, esto, tal como lo cuenta, bien pudo haber sido directamente, según el grado de intensidad de la emoción y el grado de trance que pudiera haber alcanzado en eso que dice que fue su enfoque, podía haber sido un viaje astral y realmente haber estado allí su conciencia con el cuerpo astral presente en la estancia donde su padre yacía muerto. Bien podría haber sido así. Bien podría haber sido, si no, pues una introspección en la cual igualmente, si hay un trance profundo, pues la conciencia puede llegar hasta allí, aunque en este caso no fuese un viaje astral, sino sencillamente una proyección de la conciencia, que también puede ocurrir. Esa diferencia entre viaje astral y proyección de la conciencia la explica muy claramente Seth, también Waldo Vieira, en fin, es algo conocido. Veamos qué sigue diciendo este estudiante. Fui hasta allí y estaba en el cuarto, en su habitación, y su cuerpo yacía ahí. Y a él le vi en una esquina. Llega a la habitación, ve el cuerpo en la cama y al padre le ve en una esquina. Cuando le vi, él estaba realmente asustado. Debe ser que se murió sin preparación. Y entonces, claro, estaba diciendo, ¿esto qué es? No sé si me he muerto, si no me he muerto. No reconocía la situación.
Dice el estudiante, estos son solamente mis sentimientos. Los he juzgado después como meras fantasías o algo por el estilo, pero de cualquier modo voy a continuar, le reconoce el estudiante a Ranta. Yo no sé si estuve allí realmente o no. El caso es que me ocurrió esto y te lo voy a seguir contando, porque incluso yo mismo pensé que eran fantasías mías. Bueno, el estudiante tampoco confiaba mucho en que este suceso se podía haber producido. Cuando le vi, el estudiante a su padre, le dije, ¿por qué no vuelves conmigo? Y sentí que él regresaba conmigo, y no recuerdo la sesión de enfoque después de eso. Dice, ya no me acuerdo de más, pero sí vi a mi padre, vi su cuerpo, mi padre estaba en la esquina, le dije, ¿por qué no te vienes conmigo? Y el padre dijo que sí, y dice que no se acuerda de más. Bien. Pero sucedió que durante 3 días a lo largo del curso, recordemos que el estudiante le ocurre que le dicen que su padre fallece justo cuando está en la escuela de iluminación de Ranta. Entonces empieza a hacer el curso de la escuela y dice, durante 3 días haciendo el curso, sentí ir y venir su presencia, que él estaba conmigo. Incluso cuando yo iba conduciendo o haciendo cualquier cosa, era consciente de su presencia. Y todas esas veces yo entraba y salía de mi enfoque. Es decir, él reconoce que entraba en trance cuando sentía la presencia de su padre y volvía a salir del trance después. Y lo que hice fue hablar con él y traté de decirle todo lo que no pude compartir con él cuando estaba en su cuerpo, cuando estaba vivo. Fijaos, el estudiante que no tenía, como tantas veces ocurre, una relación fluida con su padre, que no tenía un trato cariñoso con su padre, que no hablaba con su padre apenas de nada más que de las formalidades corrientes y diarias del día a día, dice que durante esos 3 días, mientras recién el padre había muerto, estaban en la otra punta del mundo, pero esos 3 días sentía su presencia y estuvo hablando con él y le contó todo aquello que no le había contado en vida. ¿Cuántas veces nos ocurre esto? Pues bien, no dejemos que esto ocurra cuando la persona, el padre, la madre, el hermano, la pareja o quien sea, ya está muerto. Tenemos que hacerlo antes. Bueno, este estudiante dice, los siguientes 3 días estuve contándole todo aquello que no le conté en vida. Y traté de decirle todo lo que no pude compartir con él cuando estaba en su cuerpo, cualquier cosa que yo pensaba, dice el estudiante, que había aprendido, tanto si lo sabía como verdad o como mero conocimiento, tanto si había tenido experiencia de lo que le estaba contando, experiencia propia, o si simplemente pues tenía información sobre ese tema, le contó todo. Compartirlo con él, porque sentía que si él se podía beneficiar con esto y a través de mí ir más allá de ultravioleta, o al menos saber de qué se trataba, quizás le beneficiaría en la próxima vida. Bueno, esto de ultravioleta es una referencia en la terminología de Ranta, pues sencillamente a los niveles de conciencia que puede manifestar un ser humano. Ya lo habíamos visto en su momento, Ranta en el libro blanco obtenido de una audiencia de los 80 o 90, decía, tenemos 7 niveles de conciencia. El primero, aquel en el cual al ser humano lo que le preocupa es la supervivencia y la reproducción. El segundo, aquel en el cual la experiencia humana está regida por el dolor y el victimismo. El tercero, nivel 3 de conciencia, aquel en el que la experiencia humana está experimentando el dominio y el poder. Cuarto, aquel en el que se empieza a sentir el amor. ¿Qué amor? El amor divino, no el amor del mundo. El amor del mundo se siente en todos los niveles, en el 1, en el 2, en el 3. En el 4 ya se siente el amor divino, pero no se puede expresar. Nivel 5, aquel en el que ya se puede expresar el amor divino, el amor sublime, el amor de Dios. Sexto, ver a Dios en todas las cosas, un nivel ya previo a la iluminación. Y séptimo, nivel de iluminación, yo soy Dios, sentir ya que eres Dios. Pues bien, con base en esa clasificación de los niveles de conciencia que hace Ranta, hace también una especie como de cuadro que luego él le llama la escalera de Jacob. La escalera de Jacob pues es representativa de los niveles de conciencia
que van disminuyendo desde el entorno del espíritu, Ramtha le llama punto cero, van hacia abajo, y entonces va del 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esa es la experimentación del espíritu, hasta llegar al extremo de la experimentación, hasta llegar al no ser, al nivel de conciencia mineral. Y desde ahí va subiendo de nuevo en evolución, volviendo a recorrer todos esos niveles de nuevo, pero en sentido inverso, hasta regresar al espíritu. Es el gran ciclo de la involución-evolución que supone la exploración por el espíritu de la experiencia de limitación en el entorno del espacio-tiempo. Entonces, bueno, pues Ramtha en estos 7 niveles de descenso y ascenso los llama así, empezando por arriba del todo, por el entorno del espíritu. No, vamos a empezar por abajo porque se va a entender mejor, porque es desde donde casi estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, el nivel 1 sería el nivel de la subconsciencia, conciencia mineral, nivel hertziano, en el humano. El nivel 1, la subconsciencia, digo mineral porque podría ser un poco, pues lo que decíamos antes, una conciencia, tenía que haber dicho animal, supervivencia y reproducción. Le llama nivel hertziano. El 2, de conciencia social, nivel infrarrojo. Esto de hertziano, infrarrojo, es la frecuencia vibratoria de la energía, que en ese espectro energético que nosotros ya conocemos porque, en fin, se ha realizado por la ciencia física. Entonces, nivel 1, subconsciencia, nivel hertziano, correspondiente a supervivencia y reproducción. Nivel 2, conciencia social, frecuencia vibratoria infrarrojo, correspondiente a dolor y victimismo. Nivel 3, luz visible, conciencia despierta, correspondiente a dominio y poder. Nivel 4, frecuencia vibratoria ultravioleta, conciencia puente, le dice Ramtha, amor sentido. Nivel 5, frecuencia vibratoria rayos X, superconciencia, amor expresado. Nivel 6, rayos gamma, hiperconciencia, ver a Dios en todas las cosas, percepción corregida en términos de un curso de milagros, si se quiere entender así, o mentalidad milagrosa. Y nivel 7, infinito desconocido, nivel de conciencia de iluminación. Yo soy Dios. Ramtha le llama ultraconciencia. Entonces, fijaos, subiendo del 1 al 7, subconsciencia, conciencia social, conciencia despierta, conciencia puente, superconciencia, hiperconciencia, ultraconciencia, nivel 7 de iluminación. Y en frecuencia, el hertziano es el 1, el infrarrojo es el 2, luz visible el 3, ultravioleta el 4, rayos X el 5, rayos gamma el 6, infinito desconocido el 7. Bien, esta sería la escalera de Jacob, que desde el entorno del espíritu se desciende, se involuciona para experimentar la limitación y luego hay un retorno, una evolución. Pues a esto es a lo que se refiere con ultravioleta aquí este estudiante, que como es un estudiante de la Escuela de Iluminación de Ramtha, pues se lo sabe muy bien y se expresa en la terminología de Ramtha para todo esto. Entonces vamos a repetir. Dice, compartirlo con él, el estudiante con su padre, porque sentía que si él se podía beneficiar con esto y a través de mí, ir más allá de ultravioleta, de la conciencia puente, del nivel 4 del amor sentido, ya dirigiéndose al nivel 5, ver a Dios, amor expresado, perdón, es decir, pasar de la conciencia puente a la superconciencia y ya poder ir y tener conciencia suficiente para saber qué está ocurriendo y poder desempeñar en el periodo entre vidas lo mejor posible, pues lo que hacemos allí, en esas intermisiones vitales, en esos periodos entre dos secuencias vitales. Porque si no, en el astral, pues te quedas atrapado y hasta que entiendes qué es lo que haces allí, pues en fin, no lo pasas bien y pierdes un tiempo pues bastante interesante para poder realizar lo que en realidad tienes que realizar. Si él se podía beneficiar con esto y a través de mí e ir más allá de ultravioleta, o al menos saber de qué se trataba lo que estaba viviendo, quizás le beneficiaría en la próxima vida. Claro, porque
iría directamente a planificarla y no estaría, en fin, perdiendo el tiempo por ahí perdido, zombificado en el astral. Y así, sigue diciendo el estudiante, al final lo que hice fue sentir que había fabricado un túnel para que él fuera desde la luz hasta ultravioleta. El estudiante da por hecho que su padre estaba en el nivel de conciencia 3, dominio y poder, que en la escalera de Jacob es el de la frecuencia vibratoria de la luz, conciencia despierta, le llama Ramta, para que fuese directamente al 4, al ultravioleta. Y entonces el estudiante le generó mentalmente un túnel en esos trances. Y así al final, repetimos, lo que hice fue sentir que había fabricado un túnel para que él, mi padre, fuera desde la luz hasta ultravioleta, del nivel de conciencia 3 al 4. Y creé unas telarañas azules, un túnel de telarañas. Bueno, telarañas azules es también un término de Ramta que describe pues un poco cómo se ven las cosas en el astral cuando uno se muere, pues como en negativo, se ve pues en fin, el contorno del cuerpo astral pues se ve como en negativo, entonces se ve como si fuesen en todo oscuro una foto en negativo, pinceladas muy claritas, ¿no? El túnel de telarañas. Unas telarañas azules, un túnel de telarañas. Y le dije que tendría el túnel abierto lo más que pudiera para que así él pudiera atravesarlo y ver cómo era al otro lado, y que si quería podía quedarse ahí. Pero sentí en mi mente que había una resistencia y una desconfianza de su parte, que él realmente no confiaba en mí porque desconocía. La inconsciencia, la ignorancia, se lo estaba diciendo su hijo, todo esto es un relato del hijo, padre, tienes que hacer esto, tienes que avanzar, tienes que entender qué es lo que está ocurriendo, yo te lo explico, pero tienes que avanzar porque tienes que ir precisamente a hacer lo que se hace en los periodos entre vidas y no quedarte enredado en el bajo astral. Dice el estudiante que sintió que había una resistencia por parte del padre. Bien, en su conciencia, él nunca había sido expuesto a una información como esta. Y si bien él no tenía su cerebro actual, nuestro cerebro actual es el cerebro físico-material que está sometido aquí a la dualidad en la experiencia humana. Entonces, cuando falleces, transitas o cuando haces un viaje astral, pues te das cuenta de que hay limitaciones que no tienes, que sí tienes aquí. Aquí las tiene el cerebro humano en su cuerpo físico, pero no las tienes cuando, en fin, si ya has practicado algún viaje astral, pues te das cuenta de que allí funcionas de una manera totalmente diferente. Entonces, este estudiante reconocía, es que mi padre, si bien ya no tenía su cerebro actual y no tenía esa limitación, la conciencia, la mente que él estaba ocupando, tenía el concepto de ultravioleta. Dice, es que yo sé que mi padre se murió en un nivel de conciencia en el que podía acceder rápidamente al ultravioleta. Entonces yo le intentaba ayudar para que llegase desde el nivel de conciencia 3, dominio y poder, al nivel de conciencia 4, amor, sentido, porque yo sentía, dice el estudiante, que mi padre tenía ya la semilla de ese nivel de conciencia 4 cuando se murió. Entonces intentaba desde aquí ayudarle a que él lo reconociese. Pues bien, dice, así que no estoy seguro de si pudo pasar. Reconoce el estudiante, dice, no estoy seguro de si logré ayudarle. Mi pregunta es, ¿puedes hacer eso por otra persona, por tu familia, tus seres queridos o tus amigos, aunque ellos no hayan estado expuestos a las enseñanzas espirituales? Gran pregunta que nos hacemos todos, pues precisamente porque todos tenemos algún familiar que fallece, que no ha tenido su despertar al camino espiritual de forma expresa, no ha tenido ese primer despertar en esta vida, entonces decimos, ¿se habrá quedado atrapado en el astral o habrá logrado transitarlo? Y contesta Ramta, ¿has oído hablar alguna vez de un libro llamado El libro egipcio de los muertos? El estudiante, no. Ramta, ¿nunca has oído hablar de él? Te enviaré un mensajero. Bueno, esto de los mensajeros es que Ramta envía mensajeros con un paquete de información de conciencia y energía para que alguien pueda entender mejor una cosa. Entonces, bueno, pues le envía al estudiante un paquete para que pueda entender lo que le va a explicar ahora a continuación. El libro egipcio de los muertos trata sobre las oraciones de dirección.
de darles dirección y asistencia. Para los difuntos, y en particular los difuntos que en tiempos antiguos fueron las entidades más sobresalientes de las dinastías de Egipto en aquellos tiempos. Es que esto que se ha hecho en todas las culturas, en todas las tradiciones espirituales y religiosas, incluso fijaos en la tradición cristiana, en fin, es un sacramento, el de la extrema unción, aunque por supuesto muy desnaturalizado y sin la profundidad que debiese tener esta asistencia. En el chamanismo se le llama psicopombo, es esa asistencia, esa misma. En Egipto se le llamaba el libro egipcio de los muertos, que luego los egipcios lo llamaban de otra forma, el libro pues para llegar a la luz o algo así, pero que todo esto ha estado en todas las tradiciones espirituales. Ramtal está poniendo el ejemplo precisamente pues del libro egipcio de los muertos. Y por eso dice que en particular los difuntos que en tiempos antiguos fueron las entidades más sobresalientes de las dinastías de Egipto en aquellos tiempos. Eran las oraciones sagradas para dirigir al espíritu a la conciencia, a través de los pasillos del infrarrojo hasta la luz, subiendo por esa escalera de Jacob que hemos descrito antes. Ahora, porque claro, todo esto es un fenómeno que no deja de ser mental y entonces depende de tu nivel de conciencia, pues te das más cuenta de lo que ocurre o no, te quedas atrapado en el astral o no, o transitas pues más rápidamente o no a lo que tienes que realmente hacer, a lo que es tu función en ese periodo entre vidas. Eran las oraciones sagradas para dirigir el espíritu, repetimos, a través de los pasillos del infrarrojo hasta la luz. Ahora, esa era una ciencia que trajeron a este planeta los dioses que entendían dicha ciencia, refiriéndose Ramta, que bien, como nosotros hemos estado recibiendo intervenciones, no voy a decir asistencias porque también hemos recibido intervenciones negativas y no solo positivas, intervenciones durante toda la historia de la civilización humana de otras civilizaciones, pues bien, esos dioses a los que se refiere Ramta, que se les conoce genéricamente como los Anunnaki, los Anunnaki. Por eso Ramta se refiere a ellos como los dioses, porque cuando intervinieron los Anunnaki fueron interpretados como que eran dioses. Ahora, esa era una ciencia que trajeron a este planeta los dioses que entendían dicha ciencia. De modo que en lo que fuiste capaz de hacer por tu padre hay, obviamente, una revelación. Es decir, tú no tenías ni idea de todo esto y lo has hecho por ti mismo. Lo has sacado inconscientemente de tu interior. Cuando estás fuera del cuerpo, lo que ves se percibe con una iluminación y una claridad mayores de las que te podría ofrecer el cuerpo. Hay limitaciones de diseño en la experiencia humana que ya no están en la experiencia astral. Es otro tipo de percepción, explica Ramta, con una claridad mayor, por lo general. Depende también del nivel de conciencia y del psicotismo con el que te hayas podido morir. La percepción del espíritu en un cuerpo sutil y extrafino, la percepción de la conciencia cuando estás utilizando como vehículo el cuerpo astral, es mucho más dinámica que en el cuerpo humano. No mucho más dinámica, es inmediata. Aquí creamos y se tarda en manifestar. Allí es inmediatamente. Quiero este entorno, ya, y lo tienes. Otra cosa es que como no sepas dónde estás, ni qué haces allí, ni que puedes crear inmediatamente un determinado entorno, pues te quedes zombificado, efectivamente. Pero la percepción es más clara allí. La percepción del espíritu en un cuerpo sutil y extrafino, mil veces menos denso que el cuerpo físico, es el cuerpo astral. Todo esto, información que le han dado a Waldo Vieira, precisamente, en el astral. Es mucho más dinámica que el cuerpo humano. Cuando el cuerpo humano, como un instrumento operado por el yo espiritual, se esfuerza por hacer contacto
Esto puede proporcionar un camino enorme, un pasaje, si tú quieres, hacia el otro lado, y nunca debería ser descuidado. ¿Qué nos está diciendo aquí Ramta? Lo mismo que Set, que es conveniente que nos familiaricemos con nuestra configuración energética sutil y con nuestra capacidad de percepción más allá de los sentidos físicos, llegando incluso a intentar hacer esa práctica de que tu conciencia haga turismo multidimensional de forma consciente. Tu conciencia, tú, haces turismo multidimensional todas las noches sin ser consciente de ello y sin acordarte por la mañana. Pero una buena práctica, que es lo que se conoce como el viaje astral, es hacer consciente todo esto. No solo eso, sino, como dice Set, desarrollar los sentidos internos, estos que no son físicos, la percepción extrasensorial, la percepción que tenemos para poder desenvolvernos en el astral. Es conveniente que lo hagamos. Y dice Ramta, y su instrucción, las instrucciones pueden ser recibidas por la entidad encarnada que ahora está desencarnada. Eso puede proporcionar ese camino enorme, ese pasaje. Quiere decir, Ramta nos dice, es bueno recibir esa asistencia mientras estás en vida, pero si no la recibes mientras estás en vida, pues por ejemplo, porque tu hijo pues no tiene buena relación contigo y tu hijo es el que tiene esta información, pero como no tiene buena relación contigo, pues no te la puede dar, pues quizás en el periodo justo después de haber transitado, sobre todo en esos 3 días cruciales y claves después de la muerte de las personas, ahí sí se puede realizar una asistencia al difunto y darle esta información, y se le da, y la recibe. Por supuesto, pues bien, esto luego el difunto la puede aceptar o no. Ahí dice el estudiante, yo notaba que mi padre tenía cierta desconfianza y cierta resistencia. Luego veremos lo que le dice Ramta sobre esto. Pero, efectivamente, tú prestas una ayuda y la ayuda se recibe o no. Pero es una ayuda efectiva y real, la que puedes prestar a una persona para ese tránsito. Mejor antes de que se muera, si eso no es posible, justo después de morirse, se le puede prestar también esa asistencia. Y sí, funcionó, le dice Ramta al estudiante, funcionó lo que hiciste, además lo hiciste sin saber nada de esto, lo hiciste porque tuviste una intuición, fue para ti una revelación. Y sí, funcionó, pero la resistencia que sentiste no venía de tu padre, venía de ti. Estudiante, ¿y por qué fue así? Ramta, porque no creías en lo que estabas haciendo. Estudiante, entonces fue porque yo pensé que no era digno de hacer eso, que no tenía el suficiente conocimiento, ¿o fue simplemente incredulidad? Ramta, simplemente no confiaste en lo que ya sabías que era lo bastante sustancial como para producir un cambio. Estudiante, de acuerdo, gracias. Ramta, no tienes que hacerlo. Aquí se acaba este capítulo, pero esto último es lo fundamental. Esto último es lo fundamental, la confianza. Si no hay confianza, entonces el boicot lo estás realizando tú mismo, sobre ti mismo. Y tu falta de confianza, como en el caso de este estudiante, incluso la proyectas al exterior. No, no salió porque, fíjate, ocurrió esto y aquello, o mi padre noté que no quería, y dice Ramta, no, no. Eras tú el que estaba inseguro, eras tú al que le faltaba confianza, eras tú el que no obtuviste un resultado tan eficiente, tan óptimo como podías haber obtenido, porque mientras lo estabas haciendo estabas pensando que eso seguramente sería una fantasía de tu imaginación, que no sería real. Pues bien, en todos los ámbitos de la evolución espiritual de cualquier estudiante, en todos los ámbitos, en todos los aspectos, la confianza es un factor fundamental, siempre, siempre, el más importante. Cuando hay confianza, no es que la cosa fluya, es que se ha llegado al punto a partir del cual puede uno irse planteando ya la actuación del humano divino.
del Cristo en él. La consecución de la confianza es algo que es propio de los maestros espirituales avanzados, de los que están cercanos al nivel de iluminación, pero se puede empezar a cultivar inmediatamente. La confianza es básica. Me estoy acordando ahora mismo de una referencia de Conversaciones con Dios, en el que le dice Dios a Neil Donald Walsh, que Dios siempre ha estado diciéndole a los humanos a través de, en fin, revelación, a través de personajes que bajaban a la tierra, véase Jesús de Nazaret, a través de inspiración, a través de canalización de múltiples instancias y maestros espirituales, dice, he estado continuamente diciéndole a los humanos que todo el reino de Dios era suyo también y nunca me han creído. Y no creer en mis regalos y dones ilimitados es no creer en mí. Sin más, prospector.